Hola a todos, mi nombre es Bruno Romero y soy responsable de desarrollo de aplicaciones en la división de impresión 3D y fabricación aditiva en HP para Europa. Y me gustaría presentaros cuál es la estrategia de HP con respecto a la sostenibilidad dentro de la fabricación aditiva. Para ello me gustaría básicamente resumir la estrategia en tres diferentes bloques. Por un lado, cuál es la estrategia que sigue HP para reducir la huella de carbono, que sería la primera. Una segunda, digamos, línea de trabajo, que sería cómo se habilitan procesos para generar circularidad de los materiales que están disponibles para nuestra plataforma, que sería, digamos, la segunda línea de trabajo. Y una tercera que iría en dirección a generar transparencia, compartir información con nuestros usuarios y potenciales usuarios de cuál es la huella de carbono generada al producir con nuestra tecnología. Y con ello, pues me gustaría básicamente enfocar esta presentación en estas tres líneas de, digamos, de trabajo que seguimos dentro de nuestra empresa. La primera de ellas, como decía hace un momento, sería aquella que está relacionada con la reducción de la propia huella de carbono al fabricar con nuestra propia tecnología. Y dentro de ella habría dos elementos a tener en cuenta o dos líneas de trabajos a tener en cuenta. Por un lado, sería que estamos haciendo un esfuerzo de solo habilitar materiales que llamamos de alto grado de reusabilidad para nuestra tecnología, y para ello me gustaría enseñaros un gráfico en que, para explicativo, para poder, digamos, definir exactamente a qué nos referimos. Como podéis ver en este gráfico, en este vídeo, en nuestro proceso de fabricación requiere preparar, digamos, una cuba de impresión mezclando material. Y cuando digo mezclando material me refiero a recoger material no, digamos, usado, material fresco, material que nunca ha pasado por ningún proceso de fabricación, como acabamos de ver en el vídeo, y coger material que llamamos usado, material que ha pasado por una o múltiples procesos de fabricación, material que nos ha sobrado de, como digo, trabajos anteriores. Y este lo vamos a mezclar con el polvo fresco, el material que nunca ha sido usado, y ese es el material que vamos a utilizar para poder fabricar. Para que tengáis una visión o un contexto, como decía al principio, nosotros solo trabajamos con materiales de alto grado de reusabilidad y el material más reusable que tenemos en nuestro portfolio básicamente solo requiere como mucho un 10% de material fresco, material que nunca ha pasado por un ciclo de fabricación. El 90% restante puede ser material usado. Y el material menos reusable que tenemos en nuestro portfolio requeriría al menos un 30% de material fresco. El 30% de material restante sería material usado. Con esto lo que quiero transmitir es que nuestro esfuerzo es siempre poder traer materiales que me generen muy poco residuo, digamos, durante la fabricación, que me quede muy poco polvo sobrante, polvo que puedo volver a introducir en el proceso de fabricación y no se me acumule a lo largo de los ciclos. Y esto va a tener impacto de forma positiva en dos direcciones. Por un lado, va a tener una huella de carbono reducida porque no genero, digamos, exceso, no genero residuos. Y por otro lado, en la dirección del coste, porque al no tener residuos, el material que el cliente o el usuario final no paga y por tanto el coste pieza va a ser menor, porque no voy a tener que repercutir ese exceso en el coste, digamos, pieza. Una segunda, digamos, línea de trabajo dentro de este mismo bloque de la reducción de la huella de carbono sería la de las iniciativas que llevamos o conducimos con nuestros partners de materiales para reducir la huella de carbono en origen de estas materias primas, ¿vale? Y en esta situación encontraríamos, por ejemplo, dos casos que me gustaría compartir.
Por un lado, como veis en el lado de la izquierda, Evonik, que es nuestro partner de fabricación, por ejemplo, para el material poliamida 12, a día de hoy estaría fabricando todo el material para nuestra plataforma, para HP, con energías renovables, lo cual ha reducido prácticamente en un 50% la huella de carbono de sus materiales. Y estamos haciendo esto sin repercutir, digamos, en un coste adicional para nuestros usuarios. Estamos haciendo esto simplemente desde HP para promover que el futuro sea más sostenible y, como digo, sin repercutir en ningún coste adicional para nuestros usuarios. Y como podéis ver en el lado de la derecha, con nuestro partner Arkema estamos trabajando en desarrollar materiales de origen natural, biomateriales. Por ejemplo, el material poliamida 11 es un material de origen natural porque deriva básicamente de las semillas del ricino o castor plant, como se diría en inglés. Este tipo de planta es una planta que no es comestible, luego es una planta que no compite, digamos, con cultivos dedicados para el sector alimentario, y además es una planta que solo crece en ciertas zonas muy áridas, digamos, del mundo, básicamente, mayoritariamente en la India, y solo crece, como digo, en terrenos residuales, terrenos donde no se podría plantar ningún tipo de planta dedicada digamos, hacia el alimento. Luego, en su contexto, el material poliamida 11 sería un material que tendría una huella de carbono muy baja, precisamente porque no competiría con, digamos, el sector alimentario, porque es completamente de origen natural, porque apenas utiliza, por ejemplo, pesticidas, porque no se crece de forma, digamos, extensiva, y tampoco utilizaría, por ejemplo, agua, porque crece en terrenos completamente áridos. Cuando hablamos del segundo bloque, del bloque de la circularidad, o dicho de otra manera, del reciclado, en esta línea estamos trabajando prácticamente con todos nuestros paneles de materiales para darles una segunda vida a los materiales que desarrollan para nuestra plataforma. Por ejemplo, empezando por la izquierda, con nuestro partner de Arkema, se ha lanzado un programa que se llama Virtuous Cycle, donde Arkema básicamente lo que haría sería comprar material excedente, tanto polvo sobrante como piezas digamos, de scrap, piezas de residuo, a los usuarios a un precio de mercado, y con ese excedente lo que haría Arkema sería generar granza que se utilizaría para inyección de plástico. Luego le está dando una segunda vida a esos materiales que ya de origen, esa poliamida 11 ya de origen sería de origen natural. Y este programa estaría disponible tanto para material poliamida 11 como para poliamida 12. Hay una serie de factores que hay que tener en cuenta, que podéis seguir a través de la propia página web de Arkema, y es que se requeriría, por ejemplo, una pequeña cantidad de 1 kilo aproximadamente de material para verificar la calidad de ese residuo de polvo o de piezas, para verificar que ese material no ha sido contaminado, para poder aceptar, digamos, esa compra, ¿no? Para poder hacer esa oferta de compra de residuo, y requeriría pues al menos un pallet de unos 500 kilos para poder hacer, digamos, esa compra de material, para hacer ellos esa generación de granza para inyección. De un modo similar, nos encontraríamos en el bloque del centro BASF o BAS, con su material elastomérico TPU. También tienen un programa a día de hoy para poder hacer recuperación de residuos de TPU para generar también otro tipo de pellets. Y finalmente, con Evonik
tenemos un programa, digamos, en conjunto específicamente para HP, donde podemos recuperar residuos, tanto polvo como piezas de poliamida 12, para también, igual que en el caso de VirtuCycle, generar pellets o granza para inyección. En este caso, en el caso de Evonik, el volumen mínimo a día de hoy que sería necesario sería prácticamente 1 tonelada. Y por último, en el bloque de, digamos, la transparencia, a día de hoy tendríamos disponible una calculadora de huella de carbono equivalente para nuestros usuarios a través de vuestro representante dentro de HP. ¿En qué consistiría esta calculadora? Básicamente es una herramienta donde, digamos, vuestro representante de HP os podría hacer un cálculo de cuál es la huella equivalente de las piezas que vosotros estéis fabricando o de las cuales estéis interesados. Para esto habría que tener en cuenta 2 elementos para que tengáis, digamos, información específica en qué consiste ese cálculo de la huella de carbono. La huella de carbono básicamente sería un sumatorio de cuál es la contribución energética de poder fabricar, digamos, las piezas con aditiva y con nuestra, digamos, tecnología, y por otro lado, la contribución de los propios materiales. Para la parte energética, lo que tenemos que tener en cuenta, cuál es el perfil de consumo eléctrico de nuestros equipos, de nuestras impresoras, que nosotros conocemos y que vosotros mismos podéis medir fácilmente. Y por otro lado es conocer cuál es, digamos, el factor energético allí donde la impresora está instalada. No es lo mismo fabricar en un país como España que fabricar en un país, por ejemplo, como Finlandia. Cada país tiene, digamos, un mix de energía dentro de su red energética que va a tener una distinta compensación o distinto factor de huella de carbono. Y ese factor va a cambiar, digamos, día a día, semana a semana, mes a mes. Y como decía, con la parte de materiales, también habría que tener en cuenta 2 cosas. Por un lado, cuál es el factor del propio material de origen. No es lo mismo decir poliamida 11, que es un material de origen natural, que poliamida 12, por ejemplo. Y todos los procesos que han sido necesarios para poder fabricar digamos, ese material. Y por otro, habría que tener en cuenta cuánto del material ha sido necesario para poder fabricar la pieza. Por ejemplo, si ha sido necesario fabricarla una pieza de 100 gramos, no va a ser lo mismo que una pieza de 200 gramos y tampoco va a ser lo mismo el tipo de material en origen. Además, también hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando del polvo de plástico, sino también estamos hablando de los agentes químicos necesarios para fabricar las piezas con HP. Tanto para el polvo de plástico como los agentes tenemos lo que llamaríamos los factores de material, LCAs, y en consecuencia, después de una fabricación, también sabríamos cuánto consumo ha habido de cada uno de ellos. Y con eso, en global, podríamos estimar cuál es la huella de carbono equivalente de vuestro trabajo y de vuestras piezas en particular. Y para terminar, me gustaría mostraros un vídeo resumen de todo lo que acabo de contar. To make the world a better place, it takes action that goes beyond the here and now. Because action is what people want. It's a demand for companies to lead with purpose. Companies like HP, betting on 3D printing to make lighter, optimized, more personalized parts that use less material and reduce waste. Disrupting the supply chain by producing parts when and where they are needed. Helping the planet and saving you money. But that's not all. HP 3D printing takes it even further, improving the intersection of resources, manufacturing, consumption, and waste for more sustainable additive manufacturing. HP provides industry-leading high reusability materials,
helping companies like Photoactiva produce net zero waste, reducing their carbon footprint. Together with Arkema, we're developing bio-based materials made with renewable castor oil and using biomethane to reduce carbon footprints even further. Through our partnership with Evonik, HP is doubling down on sustainability by developing materials produced from renewable energy sources with a reduced carbon footprint at no extra cost to the end user. Our efforts are helping companies like BMW on the road to achieving net zero additive manufacturing production. We're driving environmental progress through solutions like HP Molded Fiber, making sustainable packaging even more sustainable with a significant reduction of carbon footprint, thanks to the tooling itself, and through greater manufacturing efficiencies, like we've done with Omnipack, who have achieved a reduction of over 500 tons of CO2 per machine per year. And with technologies like HP Metal Jet, we're delivering a more sustainable production method compared to traditional manufacturing. The unparalleled design freedom made possible by HP Metal Jet technology reduces a part's end-use carbon footprint and long-term environmental impact. For example, optimizing part design to reduce the weight of an aircraft by just 1 kilogram can lead to a remarkable decrease of 126 tons of CO2 emissions over the 20-year operational life of the plane. We also help you evaluate the environmental impact of producing HP 3D printed parts with tools like the Carbon Calculator. And we're closing the loop through multiple recycling and take-back programs that use HP consumables, waste powder, and printed parts to produce new products, such as Arkema VirtuCycle, used by Decathlon. Because at HP, we don't only aim to be the world's most sustainable and just technology company. With HP 3D printing, we're part of the solution, rethinking design and manufacturing, and applying new models that improve energy efficiency across the whole system, which when scaled can disrupt entire industries and make a lasting impact. Muchas gracias. Y si tenéis alguna cuestión específica y queréis conocer cuál es la huella de carbono fabricando con HP Multi-Jet Fusion, estaremos encantados de ayudaros.